oración es a la fe como el respirar a la vida. La oración es a la fe como el respirar es a la vida. Es imposible que haya un creyente sin oración. Así que entramos en un tema que tiene muchísimo que tela para cortar, pero especialmente estaba pensando en algunos de los tabúes que se tejen alrededor de la oración, porque creo que todos nosotros en alguna circunstancia, sea que llevas muchos años caminando con el Señor, o sea que vienes por primera vez, ¿cierto? Y estás apenas empezando a dar algunos pasos, todos nosotros hemos expresado algún tipo de oración, ¿sí? Así que la oración es algo que es como muy cotidiano en nuestra vida, pero la verdad, cuando empezamos a dar pasos especialmente hacia la iglesia cristiana, empezamos a tener un montón de tabúes con respecto al tema de la oración, y pienso en algunas cosas que he escuchado en el camino, a ver si de pronto ustedes se identifican en alguna de ellas. Dios ya sabe qué es lo que va a hacer, así que ¿para qué voy a orar? Dios es soberano, entonces ¿qué diferencia hace mi oración? Dios solamente escucha a los más consagrados. Otros me han dicho, es que yo no sé cómo orar. Algunos me han dicho después del tiempo, la oración es como mecánica y muerta, como sin vida. La verdad, yo no creo que Dios esté escuchando mi oración. Otros, en el extremo opuesto, dicen, la oración tiene poder, ¿cierto? La oración tiene poder. Otros dicen, la oración depende de mi fe. Y algunos me han preguntado en el camino, como que yo no sé si es correcto orar por esto. Así que cuando nos metemos en el tema de la oración, hay muchísimas cosas que yo creo que son algunas de muchas más que ustedes tienen junto conmigo en la cabeza. Lo que queremos hacer el día de hoy es ver cómo las escrituras nos van a dar algunas pautas con respecto al tema de la oración, en un tema muy central que es cómo es la oración que agrada a Dios. Hoy no vamos a resolver todas tus preguntas, hoy no es el día donde vamos a tener todo el tema, pero creo que en las semanas que viene, poco a poco, vas a ir resolviendo algunas de esas preguntas que tienes con respecto al tema de la oración. Venimos estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 6 ahora, así que si de pronto no tienes Biblia, en la parte de atrás hay unas Biblias que te podemos prestar para que me puedas seguir en la lectura. Vamos en Mateo 6 y en este momento estamos hablando del Sermón del Monte. Y estamos en un momento en el que Jesús le está enseñando a sus discípulos que están alrededor suyo, en este famoso sermón, les está enseñando acerca de la hipocresía religiosa. ¿Qué es eso de la hipocresía religiosa? Cosas que ellos hacen para que la gente los vea, pero realmente ellos no son, ni quieren hacer eso. Y Jesús va a referirse a tres prácticas muy comunes y cotidianas de todo seguidor suyo, especialmente de los judíos en la época. El dar a los necesitados, la oración y el ayuno. Tres cosas que eran cotidianas y las cuales Jesús va a reprender duramente. Hoy vamos a estudiar la segunda de estas prácticas, que es el tema de la oración, pero la dividiremos el segmento que vamos a ver en nuestro texto, lo dividiremos en dos. La razón es que no quisiera pasar de largo y muy rápido una oración tan popular, tan repetida, quizás la oración más famosa que todos sabemos, que es el Padre Nuestro. Así que decidí más bien partir el sermón y hacer la primer segmento arriba y el Padre Nuestro dentro de 8 días. ¿Listo? Entonces vayan conmigo por favor a Mateo capítulo 6, vamos a leer del versículo 5 hasta el versículo 8. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar,
No hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y ahí se da la introducción al Padre Nuestro. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, que es lo que desarrollaremos dentro de 8 días. ¿Qué tal si tomamos un momento y oramos? Señor, todos sabemos que la oración es importante, que es vital para la vida cristiana, que es vital para poderte escuchar a ti. Pero la verdad, Padre, en verdad es difícil para nosotros admitir, para muchos de nosotros, que nuestra vida de oración palidece a la luz de lo que quisiéramos ser, lo que quisiéramos hacer y lo que quisiéramos tener en nuestra intimidad contigo. Yo te pido que por favor tu palabra nos instruya para trascender en lo que es mecánico, religioso e hipócrita en ocasiones, a trascender a algo que sea real, profundo, satisfactorio, transformador contigo. Eso te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que se me hizo, Carlito, me haces un favor. O sea que cuadras con Dianita a ver si se pueden hacer en la sala de abajo, para que los niños puedan reírse parejo. Jesús va a abordar en nuestro texto estas dos problemáticas tocantes a la oración, y no sé si las lograron ver bien. Básicamente están precedidas por ese cuando oren y ustedes al orar. Va a mostrar dos problemáticas y tras cada problema va a mostrar una propuesta con respecto a la hipocresía religiosa. Lo que vamos a resolver hoy en este texto al estudiarlo es cómo es la oración que agrada a Dios. ¿Cómo es? ¿Sí? Si esta que propone aquí no es y es hipócrita, entonces ¿cómo sí es la oración que le agrada al Señor? Nuestro texto nos va a responder dos cosas en particular. Que la oración que agrada a Dios, primero, es una oración que busca la intimidad con el Padre. Y segundo, es una oración que descansa en la bondad del Padre. Busca la intimidad. Segundo, descansa en la bondad del Padre. Entonces vamos con la primera. La oración que agrada a Dios busca la intimidad con el Padre. ¿Cuál es el problema que denuncia Jesús ahí? En el versículo 5. No sean como los hipócritas. Es que resulta que para los tiempos de Jesús, parece que la gente le encantaba, tenía un deseo de orar, pero por una motivación errada. Ellos oraban para ser vistos por los demás. Las sinagogas y las calles eran lugares comunes de oración. Uno dice, ¿por qué las calles? Las sinagogas, obviamente, porque estudiaban la palabra del Señor y se ponían de pie para poder leer el texto y poder orar. Así que las oraciones en la sinagoga eran bastante comunes y parece que era un lugar donde la gente podía exhibir una pompa a la hora de orar. Pero al pensar en las esquinas o las calles, resulta que los judíos tenían una tradición de orar 3 veces al día. 3 veces al día. Y según algunos comentaristas, parece que había una práctica dentro de los judíos de que si estuvieran, en el momento en que estuvieran en la calle, la hora de la oración los cogiera en un buen lugar, donde tuvieran un buen auditorio para ser vistos. En últimas, ¿qué era lo que estaban buscando? La admiración de toda la gente que estaba alrededor. La consecuencia de este acto, dice Jesús, es que ese reconocimiento, ese aplauso, esa exaltación, esa admiración que esta gente recibía por su piedad y la manera tan bonita en que oraba, eso era todo lo que iban a obtener. Esas oraciones no llegarían a Dios y no serían respondidas por Dios. Por eso Jesús dice, eso es todo lo que tienes. Esa pompa, ese reconocimiento es todo lo que tienes. ¿Cuál era el problema de fondo? Es que en últimas esta oración no era una oración para Dios. Esta era una oración para gloriarse ellos mismos. Ahora yo pasé muy rápido por acá cuando estaba estudiando este texto, pero me detuve a pensar si nosotros
batallamos con alguna clase de hipocresía espiritual también. Y después de estar pensando específicamente con el tema de la oración, tengo que admitir que sí he visto entre nosotros ese mismo problema de fondo, de querer agradar a otros o de buscar el reconocimiento de otros. Pero ¿cómo? Hay dos extremos que son realmente muy opuestos. El primero son aquellos que quizás son muy elocuentes a la hora de orar, muy elocuentes. Y no sé si te has dado cuenta que en ocasiones cuando te piden orar, uno hace un poquitico más de elaboración de la oración. Hay palabras más sonoras, más bonitas, hay una articulación más poética. ¿O soy solo yo? ¿Cierto? Uno como que empieza a buscar algo, si le piden una reunión de oración que ore, pues claro, ahí la oración tiene que estar más adornadita, ¿no? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ahora, por el otro extremo, está el tema del temor a orar. No, yo no quiero orar, yo más bien, yo no sé cómo hacerlo. Pero si raspamos un poquitico, ¿por qué? Porque en últimas aparece el mismo principio. Yo no quiero orar porque me da pena. ¿Sí me entiendes? En últimas, yo no estoy consciente de que mi oración es para el Señor. Estoy temeroso de cómo me van a juzgar otros. Entonces, esa es la misma problemática, pero en dos diferentes formas de expresarse. Jesús les lanza esta propuesta a sus discípulos, versículo 6. Pero tú, discípulo mío, seguidor mío, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Ahora miren la invitación de Jesús. La invitación es a buscar al Padre en el secreto, es decir, en la intimidad. En lugar de buscar los púlpitos y las esquinas, Jesús está diciendo que la oración que agrada a Dios es esa que es privada, que es íntima, que es secreta. Y es hermoso pensar cómo el Padre se deja encontrar en lo secreto, en lo íntimo, allá cuando nadie te está viendo, cuando estás solo. De ahí, mis queridos, la importancia de nuestro tiempo a solas con Dios. Y sé que muchos de nosotros tenemos diferentes dinámicas a la hora de buscar al Señor. Y nos encanta, por ejemplo, venir a la iglesia y las oraciones que se hacen desde este púlpito, o en el tiempo de la alabanza, o las oraciones previas que hacemos acá, son muy bonitas. Las oraciones que haces con tu familia, con tu esposa, con tus hijos en el altar familiar. Es decir, todas esas oraciones son muy bonitas, pero nunca reemplazarán tu tiempo a solas con el Señor. Y quiero que te quede esto como muy claro, porque creo que muchos a veces nos ocultamos, ¿cierto? O más bien nos pegamos o chupamos rueda, como dirían por ahí, de la oración de otros. Porque de alguna manera hay algo que bloquea y nos cuesta de desarrollar una relación personal con el Señor. Y de aquí lo primero que te quiero decir es, recuerda que la oración que agrada a Dios es esa que tú haces a solas, a solas. Jesús nos modeló que era eso. ¿Recuerdan cuando ven los evangelios qué se mantenía haciendo Jesús? Aparte de sanando y predicando, orando. Siempre se apartaba y se iba a orar. O sea que estuviera angustiado, cansado, estresado, comiendo, enviando discípulos. Todo el tiempo su ministerio fue bañado por una oración. Tanto así que es muy curioso que sus discípulos que caminaron 3 años con él, no le dijeron, hey Jesús, ¿por qué no nos enseñas a sacar demonios? ¿O por qué no nos enseñas a sanar leprosos? Lo que ellos le pidieron es, enséñanos a orar. Porque veían que esto era de vital importancia en la vida de Jesús y en su ministerio. Ahora, esta oración íntima, esa que haces en secreto, a solas, es el lugar donde el Padre se deja encontrar. Y desde allí recompensa, escucha y atiende a todos los que corren a refugiarse en Él. Una pregunta que quizás algunos podrían estar haciendo, entonces, ¿deberíamos siempre orar solos? No. La oración en pareja, en familia, en comunidad, en la iglesia, todo eso tiene su lugar.
De hecho, las escrituras son muy amplias en mostrarnos cuántas veces la iglesia estaba junta orando. Y nos dice que oremos sin cesar, porque la oración aún comunitaria tiene un lugar muy bonito en nuestra fe, y es que nos anima muchas veces la oración de otros por nosotros, y aún escuchar cómo otros están procesando su relación con Dios nos desafía a nosotros a crecer. Entonces las oraciones comunitarias son muy importantes, pero no reemplazan tu oración individual. Ahora, si tú estás acercándote al Señor y estás dando tus primeros pasos hacia Él, yo quiero decirte, es muy importante que tú ejercites esta vida de oración en la que tú confías en Él. Y muchos de nosotros cuando nos damos cuenta que estamos alejados y el Espíritu Santo empieza a poner en nuestro corazón esa incomodidad que nos empieza a atraer, como que, oye, yo necesito buscar más a Dios, yo necesito buscar más de Dios. Cuando empezamos a sentir eso, nosotros sabemos que el Señor nos está invitando a confiar en Él. Pero algo que yo quiero animarte a entender es que Dios no solamente quiere que confíes en Él. Escucha esto. Dios quiere que disfrutes una relación con Él. ¿No les parece muy bonito eso? El Catecismo de Westminster, un compendio de catequesis reformado, tiene la primera pregunta me fascina. La primera pregunta que hace ese catecismo es: ¿cuál es el principal y más noble propósito del hombre? Escuchen la respuesta. El fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Se lo repito. El fin principal de tu vida y de la mía es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Por eso te digo, Dios no solamente quiere que confíes en Él, sino que lo disfrutes a Él. Debes entender que cuando Jesús entregó su vida en la cruz y extendió sus brazos por ti, muriendo por tus pecados y por mis pecados, Él no solamente estaba extendiendo un perdón, Él estaba construyendo un puente de una relación que se había quebrado con el Padre. Así que lo que Jesús hizo en la cruz es justamente abrirnos un camino para que podamos correr y restaurar una relación con el Padre. No solamente pedirle cosas a Dios, sino disfrutar a Dios mismo en la intimidad de un cuarto cerrado. Ahora, si esto te suena como a chino, que es esta vaina de una relación con Dios, yo quisiera animarte dentro de las comunidades misionales a que lances la pregunta, porque creo que muchos acá, para muchos esto es algo muy nuevo, o quizás algo que han escuchado, pero que quizás nunca han practicado. Y quisiera animarte a que con tus líderes de comunidades misionales, que son los grupos pequeños que pasan entre semana, puedas decirle: oye, me quedé pensando eso que decía Jonathan el domingo, de cómo construir una relación real con Dios, de cada día, íntima. ¿Tú podrías enseñarme cómo empezar una relación con Dios así? Ahora, mis queridos, el tiempo a solas es algo tan importante, tan clave, que no es solamente algo de deleite, sino que en Él, escúchame bien, está la vida del creyente. Por eso, un creyente sin oración es como un cuerpo sin respiración. Y aquí quiero hablarles a aquellos que llevan más años caminando con el Señor. Más años. Quizás como yo se han dado cuenta que uno sube y baja en sus tiempos de devoción con el Señor. Dependiendo de la etapa en la que estés, de la situación en la que estés, de la etapa de la vida en la que estés. Pero si hay un común denominador, por eso me atrevo a decirlo así, un común denominador nuestro como oraba ahorita, es que nuestra vida de oración no es lo que quisiéramos que fuera. Y me meto como primero entre todos ustedes. Mi vida de oración no es lo que yo quisiera que fuera. Pero creo que es porque nosotros no hemos entendido el lugar que tiene la oración y la intimidad en nuestra vida. Si tú llevas muchos años caminando con el Señor, yo quiero animarte a tener cuidado con algunas cosas. Nosotros corremos
el riesgo constante de, a medida que avanzamos en la fe, hacer muchas cosas para Dios. Empezamos a servir, empezamos a estar aquí en una actividad, en otra y demás, hacemos actividades y demás cosas, pero perdernos de conocerle y ser conocidos por Él. Es decir, en nosotros se materializa la misma dinámica de Marta y María, ¿cierto? Marta corriendo, haciendo muchas cosas para Jesús, pero María, quieta de los pies de Jesús, escogió ¿qué? La mejor parte. Yo tengo que recordarme eso constantemente. Gracias al Señor, mis hijos tienen un cuentico que es justamente de eso. Y cada vez que lo leo, me recuerdo, me estoy perdiendo la mejor parte. Por andar corriendo tanto, me estoy perdiendo la mejor parte. Por andar sirviendo a veces tanto, me estoy perdiendo la mejor parte. Por el activismo de mi vida, me estoy perdiendo la mejor parte. Que es que estar con Él. Pero las advertencias del Señor no solamente llegan hasta ahí, como que, oye, no, te vas a perder lo mejor, sino que lo que a mí aún más terror me da, y quiero dejarles este terror en sus corazones, ¿sí? Quiero dejarles terror en sus corazones, es que nosotros corremos también el riesgo de escuchar en el último día, cuando el Señor Jesucristo venga, de los labios de aquel en el quien expulsamos demonios, servimos, predicamos y enseñamos y sanamos en su nombre. Corremos el riesgo de escuchar, apártate de mí. Yo nunca te conocí, hacedor de maldad. Eso para mí es una cosa horrible y por eso quiero dejarles un terror en sus corazones. Porque es serio la advertencia, que podemos perdernos lo que realmente importa de la vida del creyente. Decir que estamos siguiendo a Jesús y haciendo muchas cosas para Jesús, pero no disfrutando de una intimidad con Él. Así que, especialmente líderes que me están escuchando, tengan cuidado de no descuidar el secreto. Nada de lo que tú hagas, por bonito que sea, y por personas que beneficie, va a ser fructífero sin esa vida de intimidad. De hecho, la advertencia que el Señor hace es muy seria. Si te desconectas de la vid, te secas, dejas de dar fruto y en últimas eres cortado. Así que mis queridos, si llevan años como yo, tengamos cuidado, porque no es solamente un privilegio y un deleite. Es nuestra vida. Nuestra vida es estar pegado a Él. Sin eso, no hay nada. Pero ¿de qué estamos hablando? Porque no quisiera dar por sentado que todos entienden de qué hablo. Específicamente, estoy hablando de algo que quizás para muchos es familiar, para muchos es algo nuevo, que es de la vida devocional. Vida devocional. En la iglesia cristiana esto se ha entendido como esa dependencia continua que tú tienes del Señor a través del estudio de la palabra y la oración. Eso es una vida devocional. Ahora, aquí es muy importante aclarar que nosotros, yo no podría decir que he encontrado a alguien que no ore. Todos aprendimos a orar. Pero lo más curioso es que cuando empezamos a dar estos primeros pasos hacia el Señor, nosotros empezamos a agradecer más y a pedir más. Entonces, en últimas, nuestra vida de oración se convierte en que yo le traigo al Señor mis cargas y mis necesidades. Eso es la vida de oración. Y al final del día le digo al Señor, muchas gracias por todo lo que hiciste por mí. Entonces yo no podría decir, no, es que no oramos. No, yo creo que sí oramos. Sí oramos. Pero realmente no tenemos una relación con Dios. ¿Cómo así? Una relación implica una bidireccionalidad. Yo hablo y yo escucho. Pero si la vida de oración que yo tengo solamente es expresarle al Señor mis necesidades, mis deseos y mi gratitud,
en qué momento lo escuché a Él. ¿Cierto? Y créeme, si tienes hermanos, familiares, amigos que también son piadosos y tienen esta vida de oración, que constantemente no, entreguemos las cosas al Señor, y gracias por esas personas que aparecen de vez en cuando para ayudarnos a recordar que dependemos del Señor. Pero recuérdales y recuérdate esto: ¿cuándo escuchas tú al Señor? De hecho, ¿dónde lo escuchamos? De ahí la importancia de la vida devocional. Ahora, necesito que vean esto. ¿Cuáles son los componentes para tener un tiempo de intimidad con Dios? ¿Sí? Que es el devocional. Anótalo ahí, para que te lo lleves para la casa. Los componentes para tener un tiempo de intimidad con Dios. Bueno, Jonathan, ¿cómo empiezo? ¿Cómo hago eso? Primero, esta relación requiere de una prioridad en tu vida. Y esa prioridad se la das cuando tú en tu agenda plasmas un horario y un lugar. Un horario y un lugar. Eso tiene que ser una agenda sagrada para ti, en tu calendario. Para mí es mucho más valioso hacerlo en la mañana. ¿Por qué? Porque es cuando nadie me molesta, cuando mi cabeza está más libre, cuando estoy más descansado. Primero, entonces, ¿cuál es? Yo normalmente tengo un ritual. Yo me levanto, voy al baño, prendo la cafetera, cojo mi lamparita del cuello, cojo mi Biblia y cojo mi café. Y siempre me siento en el mismo lugar, que es la sala de la casa donde no le estorbo a nadie. Me siento ahí y ahí comienza mi tiempo devocional. Todos los días, entre las 4:30 o 5:30 de la mañana, depende cómo me fue el día anterior, ahí estoy sentado. Llevo yo ya casi 20 años de creyente, y la verdad, me costó mucho, pero la verdad, en los últimos años, me di cuenta que no puedo vivir sin eso. No puedo vivir sin eso. Ya hace falta. Es horrible esa sensación de no he escuchado al Señor. Así que si tú, como yo, luchas con esa dinámica y con esa disciplina, ora al Señor. Ora al Señor. Por años le pedí: ayúdame, por favor, yo quiero anhelarte, que a mí me dé hambre estar contigo. Pero eso creo que pasó en los últimos años, quizás después del pastorado. Eso sí, se sobrevive con oración o no se sobrevive. En el pastorado, claro, cada vez más necesitaba del Señor para seguir. Segundo, tienes un horario, tienes un lugar. ¿Qué necesitas? Una Biblia. Una Biblia. Yo sé que muchos tienen este hábito de: no, es que mi tiempo devocional, yo voy en el carro y voy poniendo canciones de Marcos Witt. Puedes adorar al Señor así, pero no creo que puedas escuchar al Señor así. Otros han sido bendecidos, como yo, por estas promesas o por estos mensajitos, esas cadenas de oración que te mandan: entrégale tu vida hoy al Señor. Pero mis queridos, eso es como comer crispetas para calmar el hambre. Es decir, en última ni te nutren y al final vas a quedar con hambre. Lo que tú necesitas para caminar con Dios es tener una Biblia en tus manos y coger un libro. No me refiero a un libro cristiano de algún tipo de cosas. Coge tu Biblia y arranca por un libro. Léelo sistemáticamente. Ahora, ¿qué te recomiendo? Hazlo en porciones pequeñitas. Si estás empezando, hazlo en porciones pequeñitas para que digieras, y léelo al menos 2 o 3 veces para que puedas entender. Porque yo no estoy hablando de sentarse y leer y dije: bueno, amén. Y no entendiste nada de lo que acabaste de leer. Entonces, coge un libro, tu Biblia, y coge un libro y léetelo sistemáticamente.
Pero junto con eso necesitas 3, un método de estudio bíblico. ¿Por qué? Porque en últimas, la forma en que tú puedes escuchar a Dios, claro, el Señor puede hablar como quiera, y a veces nos ha hablado a través de hermanos muy queridos, a veces algunos nos ha hablado así, se abre el cielo y si uno siente una mariposita, dice, yo soy el Señor y hay una dirección. Es decir, yo sé que el Señor habla de muchas diferentes formas, pero ninguna, escúchame, ninguna pesa más que la palabra del Señor. De hecho, nada de lo que el Señor te diga, o un hermano muy espiritual te diga, que esté en contra de la palabra del Señor, viene del Señor. Así que, ¿qué es lo que tú quieres? Que, si tú quieres escuchar la voz del Señor, tú necesitas leer la Biblia. Sí, pero ¿cómo hago? Y ahí la importancia del método de estudio bíblico. Anota estas preguntas. Un método sencillo es el método inductivo. Básicamente, lees el texto, oye, ¿qué me dice este texto? Por ejemplo, si estuviera haciendo el devocional con este texto, dice, ve que al Señor no le gusta la hipocresía a la hora de orar y que Él recompensa cuando uno está en secreto. Y también que no es uno que diga un montón de palabras, sino que confíe en que Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Simple. ¿Qué dice? Eso dice el texto. Ahora, ¿eso qué significa? Hombre, significa que yo debería replantear ese tema de estar fantochando con mi oración, o debería repensar esas repeticiones tan vanas que a veces hago, si eso realmente es lo que yo creo que por eso, porque yo oro muy bonito, es que el Señor me va a orar, me va a escuchar. Significa eso. ¿Qué implica? Entonces, ¿yo qué hago ahora con lo que acabo de leer? Debería tener una oración quizás más secreta y más sencilla, más honesta y más confiada. Después de que estudies la palabra, ¿qué es lo que te lleva a meditar? ¿Por qué me está diciendo esto Dios hoy? Esa palabra ha sido esa pregunta ha sido la más espectacular que he podido encontrar en los últimos años. Porque cada texto me doy cuenta que el Señor soberano siempre lo articula con algo puntualmente que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, en lo que sea. Siempre hay algo que se conecta. Es impresionante, pero solamente detenerse para pensar, oíste, ¿por qué? Porque hoy el Señor me está hablando de esto, hombre. ¿Qué está pasando en mi vida que tiene que ver con la oración, con la hipocresía, con el secreto, con la intimidad? Y por último, termina orando. Este método de casa se lo voy a leer más adelante en las próximas predicaciones, que es responder en oración al Señor. Cuando tú has pasado esto, un texto, lo masticaste, lo digeriste, lo aplicaste a tu vida, tú solito, sin la ayuda de ningún devocional, ni ningún audiolibro, ni ninguna predicación, tú solo, eso es madurar en la fe, tú solo enfrentándote a la Biblia. Cuando llegas acá, créeme que la oración no es igualita. No es la misma, ay, gracias Padre por la comida, por el trabajo, por todo lo bonito que tú nos das. No es la misma. Porque tu oración empieza a nutrirse con tanto de la palabra, que es impresionante, no puedes orar igual. Así que cada día tu oración es muy diferente, muy enriquecedora. Pero quita esto y sigue tu dinámica de oración. ¿Qué te queda? Pedir y agradecer. Pero nunca escuchaste. Y te vas a dar cuenta que muchas veces uno tiene una agenda de oración, una carga muy pesada, y el texto de ese día te está hablando de otra agenda que Dios tenía. Otra agenda muy distinta. Y aquí empiezas a dejar que Dios sea el que guíe tu marcha. No tus circunstancias o tus problemas, sino que Dios mismo va guiando tu caminar en Él. ¿Les ayuda esto? ¿Les parece que si hay una comunicación bidireccional? Esto cuesta hacerlo, pero nuevamente te digo, no hay vida sin esto. Puedes orar, pero no hay vida si no tienes un input, una entrada de parte de Dios. El segundo problema que Jesús ataca aquí
es el tema de hablar por hablar. Y aquí la respuesta es: la oración que agrada a Dios es una oración que descansa en la bondad del Padre. Versículo 7. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Entonces, ¿cuál era el problema que estaba pasando? Que estos discípulos que iban a orar tenían como la tendencia a empezar a repetir cosas, a hablar por hablar, y pensar que entre más hablaran y más rimbombante sonara la oración, entonces Dios sí los iba a escuchar. Y creo que tenemos algunos antecedentes en el Antiguo Testamento para darnos cuenta que si era algo como ritual entre los paganos o los gentiles, el tema de orar y repetir cosas y canciones y con más bulla, a ver si ese Dios podría escucharlos. Y parece que algo de esto había llegado también a los seguidores de Jesús, de que entre más yo hable, el Señor sí me va a escuchar. Y aquí están algunos de nuestros tabúes y desviaciones culturales, como por ejemplo cuando tenemos el tema de una oración para cada cosa. No sé si ustedes se han dado cuenta, muy cultural. Esta es la oración para tener trabajo. Esta es la oración para consagrar el carro. Esta es la oración para conseguir marido. Esta es la oración para... ¿Se han dado cuenta de eso? Y eso son cadenas de oración para todo lado. Entonces, si tú repites esto, básicamente como un mantra, ¿cierto? Entonces las cosas van a venir. Casi que es una proyección, ¿cierto? Una visualización y llama las cosas, lo cual no es bíblico. Lo otro es, bueno, creo que quizás una de las que más eco hace culturalmente para nosotros es este tema de la oración de los 1000 Jesuses para derrotar las huestes y las potestades del mal en las casas. Repetir 1000 veces Jesús. Directamente está diciendo la palabra: no hablen por hablar y no repitan cosas como loros, como si por eso los escuchara Dios. Dios no escucha por eso. Ahora, ¿quiere decir esto que no deberíamos tampoco repetir el Padre Nuestro? Sí y no. ¿Por qué? Porque más adelante en la próxima predicación vamos a hablar del Padre Nuestro como un modelo, ¿cierto? Jesús no dice: repitan estas cosas, dice: ustedes deben orar así. Lo que se ha entendido como que el Padre Nuestro propone una estructura que nosotros debemos tener en cuenta a la hora de orar. Algunos elementos claves a la hora de orar. No solamente repetirla, pero repetirla sin una conciencia no da lugar. Créanme, cuando yo voy a misa, yo oro el Padre Nuestro. Y lo oro con conciencia porque es precioso orarlo. Es precioso orarlo. Ahora, hay otras oraciones como las que les estuve mandando hace unos meses atrás, las oraciones de los puritanos. La cosa no es que es un mantra que tú repites y entonces ya. Pero sí hay hermanos mayores que han hecho oraciones que pueden inspirar y mostrarte cómo salir del encajonamiento en el que a veces estamos. Y creo que muchos, cuando vieron esas oraciones de los puritanos, dijeron: uy, ¿cómo así esta gente que está orando? Yo porque nunca he orado por eso. El problema es las palabras repetidas sin sentido, como si fuera un conjuro mágico. Y aquí la preciosa propuesta que Jesús les hace. Versículo 8. No sean como ellos. ¿Por qué? Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Escuchen bien eso. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y esto es hermoso porque, en primer lugar, Jesús les está recordando que sus oraciones no descansan en su palabrería ni en su elaborado discurso, sino en la fidelidad de aquel a quien están orando. Y es muy alentador para nosotros recordar que el poder de la oración no descansa en el orador, sino en aquel a quien estamos orando. ¿A ustedes no les parece eso muy bonito? Que el Padre no nos escucha según lo elaborado, intrincado y teológico, doctrinalmente, que oremos.
sino que Él nos escucha por amor, por ese amor que tiene hacia nosotros, en el cual de antemano sabe lo que necesitamos. Si tú eres de esos que le da miedo orar y dices, no, es que yo no sé cómo orar, pues mira, tú estás mucho más adelante que los que llevamos muchos años. Orar simplemente expresa lo que tienes en tu corazón hacia el Señor. Vamos a elaborar un poco más eso en las próximas predicaciones. Pero esto nos mete en dos problemas. Si Dios sabe lo que necesitamos antes de que lo pidamos, entonces ¿por qué no nos los da? ¿No? Si Dios sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, y Él es bueno y es Padre, entonces ¿por qué no nos lo da? Se la voy a dejar para que la resuelvan en la casa. Ay, no. Y ahí quiero una pregunta para ustedes. ¿Tú realmente sabes lo que necesitas? De hecho, Pablo en Romanos 8 dice que nosotros no sabemos orar como conviene. Por eso el Espíritu que vive en nosotros intercede con gritos indecibles al Padre de acuerdo a su voluntad. Así que la pregunta que tenemos que hacernos para responder esta es si nosotros sí sabemos realmente qué necesitamos. Y déjame aclararte esto. Yo creo que nosotros sabemos qué queremos, pero no qué necesitamos. ¿Tú te imaginas que Dios te diera todo lo que tú quieres? Porque mira, muchas veces nuestras oraciones manifiestan lo que nosotros anhelamos que pase. Pero la promesa que está diciendo este texto es que el Padre sabe lo que necesitas. Yo puedo orar, Señor, dame ese empleo, dame ese ascenso, Señor, mira, por favor, y hago ayuno y hago de todo, ¿sí me entiendes? Y pongo todo mi corazón, me levanto todos los días a las 4 de la mañana, ¿sí me entiendes? A orar y, Señor, pero mira, dame para que ese negocito me salga, ¿sí me entiendes? Para que pueda coronar ese negocio, lo que sea. Pero el Señor sabe que si te ascienden, vas a estar más ocupado. Y si no orabas antes, pues menos con más trabajo. El Señor sabe que con esa plata, en tu corazón, que estás tratando de buscar la felicidad a través de cosas o reconocimientos, tu corazón se va a desviar. El Señor no te va a dar algo que te va a alejar de Él. Así que el Señor quizás no responda a la oración que tú quieres, pero sí te da lo que necesitas, y eso no. Bueno, esto es una cosa muy profunda, pero sí quisiera animarte a pensar, cuando pensamos cuando vamos al Señor en oración, recuerda esto: Padre, tú sabes lo que yo necesito. Y yo no sé que estés orando por estos días. A veces hay oraciones muy profundas y agónicas, dolorosas que uno tiene en el alma. Pero a mí esto me parece reconfortante. Señor, ¿qué necesito? Porque ¿sabes qué? Hasta el salmista decía, bueno me fue haber sido humillado, porque así llegué a amar tus estatutos. ¿Hay alguno que haya orado por humillación? No. ¿Cierto? Pues los más piadosos ya. Es otro nivel de santificación. Pero en últimas, esto nos pone a reflexionar, Señor, ¿qué necesitamos? ¿Qué crees que necesito en medio de esto que estoy pasando? Porque quizás mi oración puede ser, dele, que dele, que dele, que dele.
y el Señor decir, o más bien el Espíritu Santo, que es el que interpreta nuestras oraciones, de decirle al Señor, Señor, no escuches eso no es otra cosa. ¿Cierto? Porque el Espíritu sí ora de acuerdo a la voluntad del Padre. Nosotros muchas veces oramos sin saber lo que necesitamos. Ahora, eso nos deja otra pregunta. Si el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos, entonces, ¿qué sentido tiene orar? Es decir, ¿para qué es la oración? Bueno, ya entendí que Él hace lo que cree que es necesario, pero entonces, ¿qué sentido tiene orar? De entrada, esto ataca la idea de que orar es pedir. Aquí hay un secreto muy impresionante de la oración. Escúchame. Si el Señor ya sabe lo que vas a pedir y sabe lo que realmente necesitas, el Señor no necesita que tú le informes de tus circunstancias. Él no es como que ve, dame más detallitos a ver qué hago. Si Él lo sabe, lo conoce de primera mano. Entonces, ¿para qué orar? Si Él ya lo sabe todo, ¿para qué se lo voy a decir? Yo creo que la oración no es para Dios, porque tus oraciones no hacen más a Dios Dios. No lo engrandecen más, como esa idea grecorromana de que entre más alabanzas el Dios iba a ser más fuerte. Dios no necesita nada de ti. Me decía el salmista, mira, si yo tuviera hambre no te pediría a ti, porque mío toda es la tierra y lo que hay en ella. Así que, ¿por qué orar? Mi conclusión es que la oración no es importante para Dios. La oración no es importante para ti. Dios sabe lo que necesitamos. Él no necesita ser ilustrado o aconsejado en eso. La oración nos hace a ti y a mí aprender a depender de Dios. Nos hace aprender a disfrutar a Dios. Nos hace alinearnos con la voluntad de Dios. Mis queridos, hay una distorsión que hay en nuestro entendimiento de que la oración es para doblegar la voluntad de Dios. ¿Cierto? Que si tú oras, entonces le doblas el brazo a Dios y Dios termina haciendo lo que tú quieres. Y ahí hay un problema de base muy, muy profundo. Y es que en últimas, en esa afirmación nosotros decimos que nuestra sabiduría es mayor que la de Dios. Que nuestros planes son mejores que los de Dios. Que de hecho Dios se debería dejar convencer porque mi plan es mejor que el suyo. Dios es omnisciente, omnipresente, el alfa, el omega, el principio, el fin, el que hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad, el que articula todo soberanamente para que opere para sus propósitos. Él es bueno, agradable y perfecto, dice Pablo que es su voluntad. En últimas, ¿nosotros qué le podríamos añadir a la voluntad de Dios? Nada. Así que ¿por qué quisiera doblar la voluntad de Dios? Si es perfecta. Estarías diciendo que la tuya es mejor. Y tienes la osadía de decir eso. De ninguna manera. Por eso la oración no es para doblegar la voluntad de Dios. La oración es para alinear nuestra voluntad con la suya. Para eso es la oración. Por eso la oración no se trata de Dios. La oración se trata de nosotros. El principio de nuestra vida es glorificar a Dios. Recuerden, en el catecismo. Y Dios es glorificado cuando nosotros oramos. Yo sé que generan más preguntas, pero bueno, entonces ¿cómo opera? Pero entonces si oramos, no oramos. Así que no te pierdas los próximos capítulos que vamos a ir desarrollándolo. Pero creo que el modelo más bonito, si tú dices, bueno, entonces ¿cómo oro? No quiero dejarte ahí como en el aire. Entonces, ¿cómo oro? Creo que el modelo por excelencia de oración que el Padre nos llama a tener es el modelo de Jesús en el Getsemaní. ¿Recuerdan? Ustedes recuerdan esas tres oraciones. Primero recuerdan que los discípulos quedaban dormidos y no pudieron velar.
Pero cuando Jesús va, su primera oración es: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿cierto? Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Oigan esa oración tan linda. Señor, si es posible, si puede haber otro plan, si hay otro camino, Señor, apártalo. Yo no quisiera pasar. Recuerden que Jesús estaba de rodillas y sudando gotas de sangre mientras oraba esto. Yo no quiero esto, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué estaba reconociendo a Jesús ahí? Yo no quisiera. Pero yo prefiero tu voluntad. ¿Y la oración para qué era? Para alinearse con su voluntad. ¿Por qué sabemos eso? Porque las dos siguientes oraciones cambian radicalmente. Ahora Jesús se acerca a decirle al Padre que se haga su voluntad. Ya no pide si es posible. Ya sabe que va a enfrentarlo. Y le dice: Padre, que se haga tu voluntad. Para eso es la oración. Para discernir la voluntad de Dios y alinearnos con ella. No para doblarle la mano a Dios como si tal cosa fuera posible. Y gracias al Señor que no se deja doblar la mano. Un comentarista decía algo que me pareció sumamente tenaz, pero es como duro. Él decía: Dios te da aquello que tú pedirías si supieras todas las cosas que Él sabe. Pero lo repito, Dios nos da aquello que nosotros pediríamos si supiéramos todas las cosas que Él sabe. Y eso es una gran confianza en la bondad del Señor, que Él es bueno. Así que, ¿qué es lo que les está invitando Jesús a estos discípulos a tener? Mira, no es que elabores tremendas oraciones o repitas cosas como si por eso te escuchara. Yo no te escucho por eso. Yo te escucho porque te amo. Y te invito a estar en el secreto conmigo porque quiero que entiendas mi voluntad. Yo sé lo que necesitas. Así que en última la invitación es: confía en mí. Confía en mí. Yo sé lo que necesitas. Eso no quiere decir que tú no le vas a decir al Señor lo que sientes en tu corazón. Jesús se lo dijo: Padre, si es posible, aparta esto de mí. Podemos expresarlo, pero en última nuestra oración no se puede quedar solamente ahí. O me das esto. Nuestra oración es: Señor, pero prefiero tu voluntad. Señor, prefiero tu voluntad. 1000 veces prefiero tus planes a los míos. Ahora, ¿cómo llegamos entonces a orar como a Dios le agrada? En primer lugar, mis queridos, para orar como a Dios le agrada, para que tus oraciones sean escuchadas, para que disfrutes la intimidad, primero tienes que ser hijo o hija. Y aquí quiero ser muy claro en una equivocación que tenemos culturalmente cuando uno se monta al ascensor y dice: no, si caemos en el cielo, ¿cierto? Porque es que todos somos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y muchos se han sorprendido cuando les digo esto. No todos somos hijos de Dios. Ay, ¿cómo así? Todos somos creación de Dios, criaturas de Dios. Pero para ser hijos, tú tienes que ganarte ese derecho. Eso es algo que se te confiere. Y el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 13, lo deja muy claro. Jesús vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por la voluntad humana, sino que nacen de Dios. Es decir, se es hijo de Dios por nacimiento a través de la fe. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros tenemos la osadía de llegar a Dios y pedirle: bueno, Chuchito lindo, papito hermoso, por favor, ven, dame esto y esto y esto. Y decía: date un momentico, ¿tú por qué me estás llamando papá?
Porque culturalmente lo entendemos así. Como que todos somos hijos, entonces ahí está el padre. Pero no, sí. ¿Por qué tú me estás llamando papá? Y es algo que he estado desarrollando mucho tiempo en la consejería con algunas personas no creyentes. Dicen, pero es que yo le pedí a Dios y lo decía. O sea, sí, pero es que empezar a pedirle a Dios cosas cuando estás peleado con Dios, es como si yo te debiera 10 millones de pesos y te dijera, ay, ve, Glorita, vos que vos tan queriendo. Espérate, Jonathan, un momentico, ¿cómo así? ¿Y qué pago con los 10 millones que tenemos aquí? Porque culturalmente nos acercamos a Dios como si nada hubiera pasado. Pero lo que la palabra dice es que nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios antes de pedirle a Dios. No es como que cualquier persona puede orar y, ay, Señor, dame no sé qué, porque Él es un Padre bueno y porque su deber es hacernos el bien. ¿De dónde sacaste eso? Dios escucha a sus hijos, pero también escucha el corazón contrito y humillado. Si un pecador se arrepiente, el Señor no lo echa de ahí. Pero no pretendas llegar a ser hijo cuando no has llevado el camino del arrepentimiento y de la fe. Si quieres construir una relación con este Padre bueno, tú necesitas entender que primero tienes que arrepentirte de tu vida, vivida como si Él no importara para nada. Es decir, arrepentirte de tu pecado. Y segundo, poner tu fe en Jesús para tu salvación. Creer que Él pagó lo que tú deberías haber pagado y vivió la vida que tú deberías haber vivido. Y que solamente es a través de Él, que se presenta como un abogado delante del Padre, que tú puedes tener la osadía de acercarte a Dios. Una de las cosas que más le agradezco a Dios en las mañanas es ese privilegio de poder llamarlo Padre, especialmente conociéndome a mí y conociendo mi pecado y conociendo mis luchas. O sea, ¿cómo es posible que yo te pueda llamar papá y acercarme a ti con esa confianza? Gracias, Señor. Eso no lo tiene cualquiera. Eso solamente lo tienen aquellos que han puesto su fe en el Hijo de Dios. De hecho, Romanos 8:15 lo refuerza y dice, ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar otra vez. Hay una posibilidad, una habilitación de parte de Dios. Abba, Padre. Ustedes saben que lo primero que los discípulos hicieron cuando escucharon a Jesús enseñarles a orar, ustedes deben orar así: Padre nuestro. Inmediatamente abrieron los ojos enormes. ¿Papá? Porque así no se le llamaba a Dios. Ustedes saben que el nombre de Dios era tan santo para los judíos que ni siquiera lo podrían llamar Yahvé, sino que decían Elohim, un término más general, porque el nombre de Dios era santísimo. Ahora, ¿cómo tenían el atrevimiento de decirle papá? Eso era una cosa sumamente asombrosa para los discípulos y nueva. Y esa es la relación que Cristo ganó para nosotros. Entonces, primero, asegúrate de que eres hijo. Si no lo eres, toma la decisión de arrepentirte de tu vida, vivida lejos de Dios, y acércate para recibir su perdón en su Hijo Jesucristo. Y dice este texto que se te dará la potestad de ser hijo, no solamente por nombre, sino porque nacerás de nuevo y nacerás de parte de Dios. Segundo, ¿cómo llegamos a orar como Dios le agrada? En segundo lugar, búscalo en secreto. Mis queridos, no hay nada que reemplace tu tiempo a solas con el Señor. Si no lo has tenido hasta aquí, ahí tienes esta vida devocional, estos métodos, arranca. Esto es una pelea. No crees que te va a levantar, uy, no, tengo ganas de Dios. Mira, la carne no quiere eso nunca, en la vida. Nunca te va a levantar como que, ay, no, es que más de ti. No, eso es una lucha. A veces vas a quererlo, a veces vas a aborrecerlo, a veces le vas a hacer el quite, a veces vas a estar muy ocupado. Pero créeme, nunca va a ser el tiempo ideal para ti si no peleas por eso. Así que peléalo, ponlo en tu agenda. Y tercero, confía en la bondad del Señor. Que tus oraciones de aquí para adelante, ahora que eres hijo y ahora que sabes que el Señor quiere tenerte en lo secreto, es que puedas entender que Él sabe lo que necesitas y que puedas alinear tu corazón cada vez más
con cuál es su voluntad para tu vida. Oremos. Quisiera darte un minuto ahí en silencio para que pienses por qué el Señor te está hablando de esto hoy. ¿Qué te trajo aquí a escuchar específicamente acerca de la oración, de la intimidad, escuchar su voluntad, de rendir la tuya? ¿Por qué te trajo hoy a escuchar acerca de su paternidad? Lo que yo quiero recordarte es que aquí hay un Padre que hizo todo lo posible para poder acercarse a ti. Él, que no necesita nada de ti y de mí, nos amó tanto que entregó a su Hijo para reconciliarnos con Él, para que aprendas a disfrutarlo. Créeme, muchas de las cosas que perseguimos en la vida, que son efímeras, como la felicidad, el amor, el contentamiento, el gozo, la paz, todas esas cosas son las que Dios representa en Él mismo para nosotros. Así que si tu vida está pasando por ansiedad, por temor, angustia, desazón, zozobra, créeme, tú necesitas más tiempos a solas con Dios, más tiempos de escuchar al Señor, más tiempos de conocer quién es Él. Y te vas a dar cuenta que a medida que conozcas más quién es este precioso Salvador que entregó su vida por ti, vas a empezar a experimentar lo que decía Pablo en la carta a los Efesios, una plenitud tan impresionante que no depende de las circunstancias. Por eso es que el catecismo dice que Dios te diseñó para su gloria y para que lo disfrutes eternamente. Pídele al Señor que te enseñe a disfrutarlo, a deleitarte en Él, a saborear su palabra, a dejarte guiar por su voluntad, a confiar en su paternidad que sabe a la perfección lo que necesitas. Gracias por acompañarnos. Si quieres conectarte con nosotros, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Estamos como Redil Belén. Te esperamos para estar conectados.